Hola a todos los espectadores presentes. En esta ocasión venimos a ilustrarlos con un poquito de historia. Nosotros los historiadores, Alejandro Sarmiento, Sebastián Hurtado, Tomás Herrera e Isaac Rodríguez, les hablaremos sobre la política de la Edad Media. Primero debemos conocer la Edad Media. Se le conoce como el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre los siglos V y XV. La Edad Media fue una gran etapa de transición en todos los ámbitos. En lo económico, con la sustitución del modo de producción esclavista por el modo de producción feudal. En lo social, con la desaparición del concepto de ciudadanía romana y la aparición de los estamentos. En lo político, con la descomposición de las estructuras centralizadas del Imperio Romano para dar paso a una dispersión del poder. Y en lo ideológico y cultural, con la absorción y sustitución de la cultura clásica por las teocéntricas culturas cristiana o islámica. En esta ocasión hablaremos en profundidad sobre el ámbito político, y para ello les daré paso a mis compañeros. Las edades políticas de la Alta Edad Media. En esta época hubo una obra representativa hecha en finales de la Antigüedad y comienzos de la Edad Media, que tuvo una gran influencia en los siglos posteriores, llamado La Ciudad de Dios, escrita por San Agustín. El escrito prepara una vinculación más estrecha del Estado a la Iglesia. En su obra, San Agustín explica que la historia es un combate entre la ciudad terrena, representada por Babilonia, el pecado, y la ciudad celeste, Jerusalén. Dice que el hombre es ciudadano de dos ciudades, una terrenal con poderes políticos, con moral y con historia, y otra celestial, también llamada Civitas Dei, comunidad de los cristianos que participan en el ideal divino. Las dos ciudades serán una sola al final de los tiempos, cuando se logrará definitivamente la paz entre los hombres. En este contexto, el Estado debía ocuparse del mundo material, mediante una autoridad física. Por su parte, la Iglesia se debía encargar de los intereses espirituales y la vida anterior, mediante el ejercicio de una autoridad moral. Para San Agustín, la sociedad temporal debía integrarse dentro del plan divino y era Dios quien debía regir los destinos humanos. Durante la Edad Media, esa postura justificó la manera como el orden natural del Estado y del poder era regido por el orden sobrenatural. El derecho natural estaba dentro de la justicia sobrenatural y el derecho del Estado dentro de la Iglesia. El Estado justo servía a una comunidad unida por la fe cristiana, en la que los intereses espirituales se encontraban por encima de todos los demás y debían contribuir a la salvación humana. El cristianismo debía reinar en el espíritu de los jefes e inspirar las costumbres y las leyes. A partir de estos principios se desarrolló la teoría de los dos poderes o de las dos espadas, en la cual el poder espiritual representado por el papado es superior al temporal, o sea, el poder civil. Entre ambos debía prevalecer una ayuda mutua. Todos estos aspectos crearon una característica especial en cuanto a la evolución de las ideas políticas, pues estancó el desarrollo de las instituciones en la medida en que las situaciones se solucionan de manera práctica. Los hechos tenían una explicación en sí mismos. Las teorías políticas surgían después de los hechos. La reacción de tratados específicamente políticos solo comenzó hasta el siglo IX, donde todavía prevalecía un contenido más moral que político. De esta época data la obra de Institutione Regi, donde Jonás de Orleans expuso las decisiones del sínodo episcopal de 825. Las ideas políticas de la Alta Edad Media se encontraban en los actos oficiales, tal cual como en los relatos de los historiógrafos que se dedicaron a exponer los hechos y las hazañas de los grandes hombres de su tiempo. La Baja Edad Media. Los comienzos de la Baja Edad Media europea estuvieron acompañados de importantes transformaciones en la economía, la sociedad y la organización del poder. El feudalismo comenzaba a representarse en su forma clásica, caracterizada por la aparición del poder privado, es decir, cada señor feudal establecía las reglas de convivencia en su territorio.
Esto permitió que las monarquías existentes como la de los capetos en Francia solo lo fueran de nombre, ya que el dominio real, aquel donde el rey ejercía un poder efectivo, alcanzaba muy poca extensión. Por aquellos días se desarrollaba la diversidad de lenguas y de costumbres, lo que hacía más profundas las divisiones políticas. Además, las estructuras sociales ataban a los campesinos a sus señores, pero paradójicamente permitían que los burgueses tuvieran una libertad que estaba en relación con la función que desempeñaban como comerciantes. Casi toda Europa se encontraba fragmentada en pequeños y grandes feudos. Así, el poder temporal estaba completamente disperso, repartido en pequeñas unidades que trataban de mantener su independencia a cualquier costo. Por otra parte, la Iglesia estaba debilitada y no lograba imponerse a esta división. Pero la situación comenzó a cambiar en el siglo XI con las reformas gregorianas, impulsadas por el Papa Gregorio VII, mediante las cuales la Iglesia se recuperó e impuso su criterio de gobierno, asumiendo un gran liderazgo político. Las ideas políticas en la Baja Edad Media. En esta época, el renacimiento de los estudios jurídicos y el progreso de las universidades favorecieron a la idealización del poder, el cual era eclesiástico, de la Iglesia, que a su vez se concentraba en el Papa, el cual podía entrometerse en la política feudal y en las monarquías. Santo Tomás de Aquino fue uno de los actores más determinantes en este periodo, pues en su obra La Suma Teológica, o no sé cómo se diga, La Suma Teológica, propone un principio ordenador para la convivencia, el bien común. A pesar de que la autoridad eclesiástica era el poder máximo, para Aquino existían tres leyes fundamentales, la humana, la natural y la divina. Su obra fue relevante en la constitución de la teoría política hasta el siglo XVI. En pleno feudalismo y control por parte de la Iglesia, apareció un movimiento urbano, ocasionando cambios sociales y culturales, entre ellos la formación de una nueva clase social llamada burguesía. Esta se desarrolla transcurriendo el siglo XVIII, a causa de la aparición de los sistemas parlamentarios. Haciendo aquí un paréntesis, en Inglaterra surgió el sistema bicameral, que es parecido al de la actualidad, donde hay dos cámaras legislativas. Por ejemplo, acá tenemos la Cámara de Representantes y la del Senado. También se constituyó la Carta Magna, que les daba a los burgueses un lugar en el reino, una clase social. Por esta época sucede un acontecimiento importantísimo, el origen del Estado moderno, resultado de las acciones de Felipe IV de Francia, quien decide erradicar el poder de la Iglesia y los señores feudales, para regir el territorio en torno a una sola autoridad. Para llevar esto a cabo, combatió contra los señores feudales hasta someter sus feudos.